una tecnología súper sencilla que el agricultor, simplemente llamando a una central telefónica sin necesidad de internet, pueda hacer todo un onboarding para darse de alta con nuestra identidad digital. Aún así, que en teoría es súper sencillo, hemos notado una diferencia radical de 3x entre cuando una persona local lo dejamos como líder empoderado, que sea quien con sus propias palabras, con su lenguaje, todo, es la interfaz físico-digital en zona. O sea, hemos comprobado que es 3 veces más la adopción, o sea, es brutalmente diferente. Entonces nosotros ya dejamos de trabajar en hacerlo aún más sencillos. Dijimos, ok, tenemos que encontrar un líder digital local que sea quien es el nexo con nosotros, pero además él es el traductor, por así decirlo, hacia la zona. Eso es importante y tiene que ser alguien que tenga representatividad, o sea, que sea un líder, ¿no? en la zona. Eso básico. Como aprendizaje también al final en toda plataforma, lo que tienes que hacer tú es preguntarle a ambos extremos de tu plataforma qué es lo que necesitan del otro lado. Es decir, oye, ¿cuál es tu comprador ideal? ¿Cuál sería tu proceso de compra ideal? O ¿cuál es lo peor que te ha pasado ahora en el proceso de compra? Inge, lo peor es que llegan, ofrecen y al final me cambian el precio al estar acá. Perfecto. O sea, tus dolores más fuertes de ambos lados y sus deseos son los que tienes que tener súper identificados. Porque eso te va a ayudar a ir al otro lado y buscar al mejor comprador o a su comprador de sus sueños. Y del otro lado, al comprador vas y le buscas quién es el productor de sus sueños. O uno que, pucha, quiere conocer la historia, o no, sabe que quiere un producto fresquito, que no pase ni una semana de haberse cosechado, o no, o sea, tienes que entender ambas partes, y con ambas partes vas a empezar a hacer un filtro natural, vas a hacer como un Tinder, ¿no? Vas a hacer el match El entre, match. es como enamorarlos a ambos extremos, qué es lo que busca el otro, el productor de sus sueños, y con eso haces ese match y vas a empezar a decir, ok, no voy a empezar con todo, voy a empezar con estos acá, y mira, no son todos los compradores, son estos, ¿no? O sea, sé que uno al comienzo empieza a imaginarse, ok, pero la carnecita está en estos grandes mercados y busca de frente como que la masa. Lo que tú necesitas validar es que hay un intercambio de propuesta de valor en ambas partes. Lo desafiante de una plataforma es que tienes una propuesta de valor para dos partes, porque cuando no miras a las dos partes como tus clientes, empiezas a perder uno u otro. Entonces es importante ver ambas. Segundo, el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Por qué parte empiezo primero? ¿No? Empiezo buscando productores, empiezo buscando compradores, buscar ambas definitivamente va a ser complicado. Entonces, lo más sencillo para empezar es empezar a decir, ok, yo tengo que subvencionar alguna de las dos partes. Uber lo hace. Uber llega a una zona y Uber lo que hace es decir, oye, listo, yo voy a subvencionar, o sea, yo voy a la parte de los conductores la subvenciono yo. ¿Qué quiere decir? Sabes que a los conductores les doy vales de consumo, un montón de recompensas, cosas, ¿para qué? Para decir, oye, yo estoy subvencionando prácticamente a los conductores para atraer pasajeros. A los pasajeros sí, le hago todo el merchandising, pero o sea, yo empecé, subvenciona mucho a los conductores. Entonces, cada plataforma tiene que elegir cuál de las dos partes empieza a tener controlada de alguna manera, ¿no? Es más, Uber cuando recién entra a una ciudad, bueno, a un país, generalmente lo que hace es hacer una entrevista y tener conductores pagos por 3 meses. Como que para asegurarse que sí o sí los primeros taxis que tome un pasajero en Uber, cuando recién Uber está entrando, sí o sí sean espectaculares. O sea, literalmente les pagan. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver que las primeras transacciones sean increíbles. Entonces lo que ellos hacen es cuidar la parte de pasajeros y empezar a subvencionar la parte de conductores, hasta que ya hay suficientes pasajeros y ya empieza a dejar que las dos crezcan de manera natural, porque una plataforma te va a pasar siempre eso y tu problema va a ser claro, de repente consigo muchos productores y hay pocos compradores, se me van a desanimar y se van a caer. Cuando alguna de las dos partes de una plataforma empieza a crecer descontroladamente, empieza a morir automáticamente, es como si fuera un organismo, no sé si alguno es biólogo, pero pasa que, o sea, igual, las levaduras cuando hay mucho azúcar empiezan a crecer, pero si es que luego no hay algo más que las permita metabolizar, las levaduras empiezan a comer entre ellas mismas, ¿no? Entonces, ese tema de empezar a ver como organismos vivos es súper importante. Por eso al comienzo lo ideal es decir, ok, voy a empezar con esta población controlada de 10 productores, 100 productores, y no va a haber, o sea, nuevos ingresos por recomendación. Primero hay que empezar con estos, algo controlado, listo. Del otro lado, ¿yo qué puedo controlar? Pucha, de repente yo puedo empezar comprando un pequeño lote de producción a un buen precio y empezar a entender la logística, empezar a entender qué los mueve, porque si te queda mal a ti, que te han visto, que has ido y todo, pucha, conectándolo con el comprador y dejándolos, como quien dice, en su ambiente natural,
Pucha, es complicado. Siempre en las primeras corridas tienes tú que elegir qué lugar subvencionar y recomiendo que sea la parte del otro lado. Nosotros lo empezamos a hacer con créditos. Es más, yo creo que nuestra identidad digital les podría hacer mucho a ustedes. Pero nosotros lo que hicimos fue, o sea, crear una identidad digital como un conector digital para que cualquier proveedor de servicios se conecte con agricultores y lo empezamos haciendo con créditos. Pero para empezarlo, hablamos con la empresa de créditos y le dijimos, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ser un garante de los primeros agricultores. Ya, préstales, ya, a una tasa competitiva porque yo soy el garante. ¿Qué quiere decir? Si el productor no te paga, yo te pago. Y empezamos a conseguir productores, porque lo peor que iba a pasar era que los productores empiecen a solicitar créditos y ninguno califica. Entonces le dijimos, oye, yo soy el garante y aseguramos que se dieran 15 créditos en Tingo María, de manera, o sea, 15 créditos por teléfono en Tingo María, o sea, ese fue como que el desafío. Gente mayor de 65 años, ¿no? Entonces, lo hicimos, ¿no? De los 15 créditos, ahorita ya van pagándose 13 a fecha, y hay dos que están con un día de retraso, pero bien comunicados, o sea, creo que o sea, nos ha ido muy bien, ¿no? Pero tuvimos que empezar a ver qué subvencionábamos para que todo funcionara bien, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso nos ayudó a entender también, pues, ¿no? Hay agricultores que no, o sea, no es que no paguen, no porque no quieran, sino que están muy, muy alejados y ellos van cada 10 días a las zonas y dentro de esas fechas está la fecha de pagar su crédito, ¿no? Pero no van todos los días. Entonces, o sea, ya empezamos a entender idiosincrasias, cosas que no las haces hasta que corres, ¿no? Y por ejemplo, ese señor probablemente no lo hubieran prestado si no estábamos nosotros como garante. Y no hubiéramos entendido lo que pasaba, lo que se necesitaba para que eso corra. Entonces, mi recomendación es, elige cuál de las dos partes subvencionas. En tu caso, de repente, no sé, los compradores son más exquisitos y más difíciles. O de repente es consumidor final, no lo sé si estás yendo hasta comprador o hasta consumidor final. Pero de repente esa parte es difícil. Entonces vas y subvencionas productores. Oye, ¿sabes qué, señores? Con estos tres yo le voy a comprar a buen precio la fruta y cuando nos la pidan la exportamos. O sea, ya tienes tú que ver cuál de las dos partes en tu marketplace o en tu plataforma son las que tienes que ayudar para romper inercias. Siempre. Entonces, identifica cuál es la más difícil de conservar. En nuestro caso, lo más difícil de conservar es la predisposición de los agricultores. Es súper costoso convencer a un productor, en nuestro caso, de que empiece a usar los servicios. Y si en la primera experiencia tiene algo se cae, o sea, nos ha pasado que hemos ido a lugares Claro. sí, dale No, Víctor, se te decía que sí, efectivamente, ¿no? Te estaba reforzando. sí, es cosa, uno, es costoso logísticamente ir y todo, y segundo, mantener su atención es súper complicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita ya todo un tema por nuestros canales de WhatsApp, voz y texto, o sea, no sé, pues por Navidad hemos empezado una campaña de hace 15 días de mensajes, conversaciones para mantenerlos. O sea, nuestra meta es que un agricultor nos escriba al menos cada 15 días o solicite información cada 15 días. Entonces, es como que es difícil mantenerlo. Por eso te digo, yo diría que empezaría, por así decirlo, subvencionando el lado de los compradores para entender sobre todo a los productores, ¿no? Y ya luego es más fácil pasarse al otro lado porque un comprador o un consumidor es más sencillo llegar a él, es más comunicativo, si no le gusta algo te lo dice, el productor no. Entonces, yo siempre, o sea, cuando lo hemos intentado hacer al revés nos ha ido mal, la verdad. ¿No? Entonces yo te diría, inténtalo así. Y lo segundo, yo no soy o sea, no conozco mucho, no he tenido ningún emprendimiento de consumidor final, no sé si su emprendimiento es para consumidor final, pero a mí me pasó vi algo muy, muy triste, vi un esfuerzo como a mitad de año o un poco antes de Perú, me parece que quería sacar una plataforma de emprendedores del país que era como un e-commerce, donde se inscribían muchas MIPES del Perú y era al final como en teoría un supermercado digital donde comprabas pues desde mascarillas de emprendedores locales hasta un montón de productos. Y pasaron como 3 meses ya en el proceso de capacitar a la gente y todo. Y cuando lanzaron, el tema es que los consumidores no compraban. Entonces, depende, o sea, y quedó ahí, o sea, gastaron un montón en plataforma, la gente, o sea, llegaron a capacitar a mucha gente, sí, gente hasta, o sea, un poco mayor, difícil, espectacular ese lado, pero al final no compraron, o compraron muy poco. Entonces, si es B2C, yo también te digo, no descuides el consumidor, a veces lo damos por hecho. Entonces, nada, creo que José Carlos quería decir algo.
Hola Rosa, Robinson, ¿cómo estás? En primer lugar, agradecerte por tu tiempo, muchísimas gracias por lo que nos compartes. Y en efecto, yo coincido bastante con una parte que dijiste, ¿no? En este caso, si ya se tiene por ahí algo de demanda o que es más fácil llegar, hay que asegurar la oferta. Y en este punto, por ejemplo, bajo el modelo de mi mercado, que originalmente se está buscando llegar a clientes que compran por cantidades regulares. Que hay que Ok. imaginar un producto, una papa de origen de Patás, que solo den en esa zona, o al menos que no den en Trujillo. Queremos posicionarla, no sé, en pollerías, por ejemplo, que consumen cosas por mayor, por cantidad de 50 kilos, por ahí, para no vender tanto el menudeo, ¿no? Para hacer una compra un poco más estratégica para nosotros. Ahora, justo conversando con Víctor Hugo, pensábamos, ¿será que, bueno, creo que Víctor Hugo ya lo ha manifestado, ¿será que nos pueden dar un abastecimiento frecuente? O quizás nosotros, o va a ser necesario que alguien se haga cargo quizás de un tipo de infraestructura para poder ayudar a la oferta. En ese sentido, no sé si habrás visto ese punto en función para como una plataforma para llegar al consumidor final. A ver, ahí mi experiencia, o sea, vamos a ver, yo recién voy a empezar a experimentar con eso acá en Piura, ¿no? Haciendo unos pilotos de conectar mayoristas del mercado de Lima con productores de Piura. Vamos recién a empezar un texto con esto, pero hemos investigado mucho, o sea, por lo menos tengo una breve experiencia que te voy a comentar y lo que sí he leído mucho al respecto. Hay una startup que se llama DHAT, ya, DEHAAT, DHAT, ya. Es una startup india, ya, que recién ha recibido, es, para mí yo creo que va a ser uno de los primeros unicornios que trabajan con agricultores familiares. Es increíble, ¿no? Y ellos, y coincido yo mucho con ellos, ¿no? ¿Ese es Robinson? ¿Cómo? ¿De qué ciudad es esta Es de India. Ah, Bihar. Ok. Sí. Ya. Ellos son de la India y ellos lo que empezaron fue siendo, o sea, en inglés dicen, somos la tienda que tiene, o sea, todo lo que el agricultor necesita. Es como que más o menos su eslogan, ¿no? Ellos empezaron vendiendo insumos a los agricultores y lo que empezaron fue como a crear bodeguitas, ¿no? Lugares físicos donde una persona capacitada o sea, iba, les daba una suerte de asistencia técnica y empezaba pues, a venderles productos, ¿no? Entonces hubo un modelo de franquicia, bien interesante, es un modelo súper escalable. Y luego empezaron a darse cuenta que el agricultor necesitaba cómo vender su fruta. Y empezaron ellos a juntarse con supermercados, compradores del otro lado, y ellos empezaron a hacer como un hub de recolección de la fruta. Estas bodegas evolucionaron a que el productor iba y dejaba su fruta, y ellos con eso lo conectaban con, por ejemplo, el supermercado, juntaban en varias bodeguitas, por así decirlo, la fruta de los productores y con eso la conectaban con los compradores, porque claro, su tesis era uno, el productor, a diferencia de la gran agricultura, en la pequeña agricultura, como el agricultor no sigue los estándares, o sea, los estándares de productividad más apropiados. O sea, el objetivo del productor es uno, él produce como los recursos le dan, como la naturaleza le permite, ¿no? Y además, obviamente, creo yo, mucho más sostenible también que la gran agricultura, pero la gran agricultura tiene una ventaja, se puede planificar. Tú vas a un campo de palta y te da de una fecha a otra fecha, pero cronometrado. Te vas a un productor, por ejemplo, de palta de la Sierra Andina, nosotros estamos en un Cabelica, y en Ayacucho, y te sale todo el año, y la gente dice, no, la palta da todo el año. El problema es que es tan desordenada su producción que no tiene fechas fijas. El productor siempre produce algo durante el año, porque es muy desordenado. Entonces, el pequeño productor tiene esa desventaja a nivel de organización, de proyección, que quiero que en tal fecha cuadre este mercado. Es desafiante, porque demanda asistencia técnica para poder organizar sus calendarios de cosecha. Entonces, sí vas a tener un tema de un poco de entropía, ¿qué quiere decir? No vas a tener como que no se puede llenar 3 camiones en esta fecha porque sé que este va a ir en esta fecha. No siempre está ordenado, ¿no? Entonces, a veces el productor tiene un poquito esta semana, otro poquito la otra semana, otro poquito la otra semana. Entonces, la tesis de DHAT, ellos decían, como sabemos que el campo es así, y si bien se está educando, es una transformación que va a demorar un par de años, ellos dicen, bueno, o sea, queremos que estas bodeguitas sean el acopio
semana a semana el productor va y deja, y deja, y deja, y como que acumula créditos en su caso, ¿no? Y luego de cierto tiempo le liquidan cuando ya se marcha con un comprador. Entonces ellos empezaron a hacer eso porque había un problema de desorden logístico. Mira, yo coincido con algo que han dicho, espectacular que empiecen con personas que tienen cierta demanda relativamente grande. Si bien el consumidor final te da mayor, o sea, profit por transacción, el problema es la logística, y ya se convierte en ustedes en una empresa estrictamente de logística. Ajá. Y ya cambia toda su problemática, ¿no? Entonces, me parece bien y controlado, donde al final el problema no el problema, yo creo que lo diferente es que, claro, en Estados Unidos nos han vendido que emprendimientos como este funcionan de manera automática y que el agricultor se baje la app y que hace esto y todo funciona de maravilla. Pues acá, en Latinoamérica, o sea, Latinoamérica, India y África, nuestra agricultura familiar es más parecida que la de Estados Unidos y Europa. Entonces, les recomiendo que busquen emprendimientos de estos tres continentes, que va a ser más parecido a lo que vamos a encontrar. Y el tema es que ahí, de alguna manera, la interfaz física, y yo le digo interfaz física, es por eso que es más, en Agros estamos empujando siempre, decimos, no somos digitales, somos digitales, ¿no? Físicos digitales, porque es necesario eso en la práctica. Entonces, no es por asustarlos, pero aunque sea un poquito de logística van a tener que hacer. Sí, salvo que encuentren un líder local. Siempre hay un líder local que es acopiadora. O sea, hay un productor que además es acopiador fijo en cada zona que hemos ido, que es como el líder y es el negociante de la zona, y él acopia producción. Salvo que vean un acopiador local, que es un productor también, que les sirve de brazo logístico de primera milla, pues podrían ahorrarse ese paso. Pero si es que no, probablemente van a tener que ver algo de logística. Por eso mi recomendación es, vean con un poquito de productores en un lugar controlado, conozcan la zona, por favor que haya accesos. Es importante empezar en un lugar donde logísticamente tengan eso. Nosotros tenemos unos productores que lo conectamos con una exportadora, y el problema es que había un solo caminito y con la lluvia se cayó y ya no podían sacar la fruta. Y hicieron todo o sea, con blockchain, el contrato de la compra y todo, y el problema fue que ya no podían sacar la fruta. Entonces, no se compren ese desafío desde el inicio. Traten de vean todo lo que puede salir mal y empiecen a decir, ok, ¿en qué zona o con quiénes me evito más problemas? Porque ustedes quieren validar su propuesta de valor. Si es que le ponen muchos desafíos, al final puede que se caiga el piloto o las pruebas por otra cosa, y al final, pucha, no sé, se cayó porque porque la carretera se cortó y no pudimos probar la propuesta de valor por algo que no tenía nada que ver con el emprendimiento. Entonces, busquen eso súper controlado. Al final, o sea, de verdad, al inicio sobre todo, va a tener que haber alguien local. Las primeras ventas, traten de que uno de ustedes esté allá, insisto, o búsquense a alguien, si no sabe qué, por cada venta que nosotros queremos sacar le vamos a dar una comisión de X cosas, y usted va a ser nuestro representante digital, qué sé yo, para que les ayude a hacer eso. Porque como digo, va a ser problemático, ¿no? Pero me encanta que hayan empezado con compras de un volumen, o sea, no consumidor final, sino me dices que están buscando tipo restaurantes, estas cosas, que es espectacular, está bravazo, porque puedes concentrar demanda suficiente, y con 3 puedes tener suficiente demanda para hacer una primera corrida, bravazo. Está espectacular eso, me parece súper inteligente, ¿no? Y sí, al comienzo usen la menor cantidad de tecnología que puedan sobre escalar al productor, porque o sea, todo lo que desarrollen ustedes, enseñar sobre el productor les va a costar mucho tiempo, y si algo que tiene que variar es sobre costo. Entonces, y el productor valora eso, conocer con quién está trabajando, ¿no? Entonces, traten de ver un representante digital, o darse una vuelta, o coordinar por teléfono con alguien en la primera venta. Ustedes mismos van y participan, como que lo vean y van con su polito. Es sencillo empezar a generar afinidad con un productor, porque el productor valora mucho el merchandising. El productor valora mucho la gorrita, el lapicero, estas cosas, ¿no? Entonces es muy fácil empezar a que te recuerden como marca, ¿no? Y ustedes como algo, ¿no? Y ya te empieza a recordar, ¿no? Así que nada, es como que mi recomendación es que a mí me encanta y es necesario. Y al contrario, más bien, chicos, no, o sea, por ahora no estamos todavía empatados, y esperemos que evolucione mejor para poder estar ahí, pero bueno, también
con una empresa que es un grupo de inversión con el cual estamos avanzando bastante bien, que es el Grupo Rocío. Uno de los padres de la empresa es de la Libertad, de los PBL. Entonces, y él también tiene un interés muy fuerte por la región. Entonces, tarde o temprano vamos a ir o por Patás que nos invite o por el grupo de inversión que estamos trabajando, por uno de los dos creo yo que vamos a terminar en la Libertad. Así que me encantaría que avancen, porque sí me encantaría conectarnos en algún momento. Porque o sea, la compra es una de las cosas más, o sea, que el agricultor más lo mueve. O sea, no tienes idea cuántas cosas detona tener un buen comprador. Hay dos riesgos principales que el productor absorbe y no tiene ni un seguro para eso: riesgo de compra y riesgo de producción. El riesgo de compra lo mitigan compradores o plataformas como la de ustedes, y el otro riesgo es el riesgo de producción, que es el riesgo de que la capacidad de producción supere el costo de producirlo. Entonces, son dos riesgos que hay que tratar de mitigarlos con ese, y ustedes son una gran parte de eso. Así que, nada, eso simplemente les quería comentar. Súper, Robinson, sí, ya que nos mencionas a Patas, y me siento alegre porque tienes que llegar seguro por ahí de todas maneras. Nos comentó Juan Miguel de ello, que con Jimena que estaban coordinando. Sí, súper buenísima, gracias por las recomendaciones. La idea que surgió justamente de hacer esta alianza, mirando al estudio que teníamos, ¿no?, como tesis, pero que finalmente nos hacía sentido nosotros como Asociación Patas ahora a través de su centro de innovación social, porque estamos en este proceso nosotros también de transformación organizacional, que hay acciones que van a quedar porque como asociación todavía realizamos acciones como muy sociales, muy todavía de una economía de subsistencia, pero que definitivamente no podemos dejar de hacerla, por ejemplo, la de las donaciones, que en situaciones tan críticas como la pandemia hemos tenido ese rol, pero aún quedarán esas actividades, y que no solo es para Patás, sino ha sido una atención prioritaria en toda la región, ¿no? Y al gobierno también hemos sido un expediente de soporte y de articulación y de colaboración, por ejemplo, para trasladar las vacunas en las zonas complicadas, de apoyarles a llegar con la vacuna, medio de la salud. De esa manera ha sido bastante significativa ahí la participación de nuestra organización. Pero como centro de innovación en la que ejecutamos nuestro portafolio, aquí en esta alianza con la plataforma Mi Mercado, queremos resolver algunos cuellos de botella que se dan en esta articulación ahí desde la oferta, ¿no? Desde el lado de la oferta, y nos da algunas luces también con respecto a este representante digital que sabemos que hay esas dificultades sobre todo en una zona como una zona rural de costa, es una zona rural andina, ¿no?, con mayores complicaciones. El tema de logístico es bastante difícil, pero ahí nuestra organización justamente estábamos viendo también por las dificultades, estos nodos críticos en la cadena logística, y para ello nosotros hemos contratado, ya tendrá medio año, creo que sí, Edgar ya tiene medio año, con nosotros hemos contratado a un articulador comercial. Entonces él ha identificado algunas dificultades para finalmente cerrar una buena compra con instituciones importantes. Entonces ahora hemos hecho un match con Mi Mercado, ¿no?, y también se da una oportunidad de articularlo al mercado. Obviamente tiene sus características propias que nos va a exigir también probablemente cerrar algunos nodos críticos, y que también este articulador comercial está identificando. Por ejemplo, el problema de la producción que sale de esta zona andina, no hemos observado mucho los temas sanitarios, por ejemplo, ¿no?, que ahora hay que tener permisos y ser un buen ofertante también para el mercado, por ejemplo, que de hecho pueden observarles, nos dicen, miren, he logrado que todos tus
tengo un buen comprador y Totus o no sé, Wong, generó un espacio también para estos productos andinos o rurales de costa. Entonces ahí hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces lo hace mi mercado o le va a resolver estos problemas logísticos desde algún, en este caso que decimos aquí, desde algún líder local, o nosotros que estamos ahí queriendo también contribuir a consolidar este ecosistema de patas. Y esta es una brecha bastante significativa, ¿no? Que per se no la identifica o no pueden tampoco resolverla los productores. Entonces, ahí nosotros somos esa institución de soporte. Yo le decía también a Víctor Hugo, aprovecha que estamos ahí, somos la primera institución que está, digamos, en la ciudad, como un centro de innovación social, que recién estamos implementando estas acciones no para instalar innovación, aunque además de tener 15 años trabajando en el territorio de Patas, en Chicayón y parte de Bolívar, pero hemos estado más en el tema de la investigación, son 5, 8 años por variedades de papa, ¿no? Desarrollando capacidades en los productores, nos hemos dedicado más bien por el lado de la oferta a desarrollar esas capacidades ahí en el territorio, pero esta patita que nos ha faltado atender es la vinculación y la articulación del mercado, la estrategia comercial. Ahí es donde estamos ya queriendo que nuestro modelo de intervención ahí ya sea escalable. Entonces, ahorita es preciso, es importante, valiosa la articulación con el mercado y con otras entes y instituciones que nos permitan dar el soporte y lograr las capacidades de soporte en el territorio de Patas, ¿no? Entonces, podríamos nosotros también ahí coordinar con Víctor Hugo con respecto a este representante digital que mencionas, ¿no? Y a este líder local, que obviamente ahí estamos nosotros, hemos identificado estos líderes locales. Creo que Víctor Hugo lo viste cuando hemos estado en el festival que hace poquito hemos terminado. Hoy hemos visto justamente los que estuvieron en la feria, eran los representantes de estas asociaciones, ¿no? De productores. No hemos visto a todos, sino uno que representaba a todos ellos, que finalmente es un buen interlocutor, ¿no? Es un facilitador que nos permite conseguir una buena conexión con el resto de las organizaciones, pero claro, las capacidades que debe tener, yo creo que ahí, como dice Robinson, tenemos un desafío ahí importante, ¿no? También el profesor, recuerdo, Roberto, y muy alineado a lo que nos está refiriendo Robinson, y dando valiosos aportes, porque justamente también mencionaba el profesor Roberto que alguito de estas cosas, de estas necesidades, que nos permite hacer un buen match entre la oferta y la demanda, puedan salir desde el mercado, ¿no? Entonces habría que ver, me viene ahorita a la mente, que justamente con este soporte de este representante digital, el acompañamiento y el aporte que le puede dar por su conocimiento en el mercado a este líder, ¿no? A través nuestro puede ser también. Está escuchando Juan, ¿no? Entonces, o que de manera conjunta podamos fortalecer a ese líder digital, por ejemplo, ¿no? Identificado ahí en la zona, o en las diversas comunidades que hay, ¿no? También estoy haciendo un ejercicio a raíz de lo que Robinson nos está alcanzando, y también para el lado nuestro, o sea, identificando más lo que nos comentó Edgar, el articulador comercial que hemos contratado, lo que él ha encontrado también como estas brechas para hacer un match exitoso entre oferta y demanda. Eso quería también un poco hacer las reflexiones y recoger tus aportes, Robinson, que nos hace también validar lo que hemos identificado y visto, ¿no? Y también tomar mayor preocupación porque también nosotros queremos ayudar mucho en el tema
la articulación comercial en una estrategia que creemos que no lo vamos a lograr en estos pocos meses, ¿no? O sea, un aprendizaje para nosotros. Algo interesante que has mencionado y quería compartirles muy brevemente a la hora de elegir sus compradores. A mí me encanta que hayan dicho, por ejemplo, con restaurantes y ello, traten de empezar con compradores que tengan disponibilidad de efectivo y no sean tan grandes, pero sí necesiten el producto relativamente rápido. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de compra sea corto y que el tiempo entre compra y pago o liquidación de la compra sea corto. Si no, ustedes se van a empezar a comprar problemas de financiamiento al final. ¿Por qué? Porque nosotros conversamos con Totus para hacer algún piloto, y el problema es que sus políticas tienen de pago a cierto número de días. Entonces, al final tú terminas siendo o sea, al final acaba financiando Totus. Entonces, y al final ya empieza a ser otro problema, ¿no? Entonces, me parece que tenían una iniciativa con productores que al final quedó en capacitar a productores, pero le acaban comprando al intermediario, porque obviamente es mucho más sencillo, pero como le capacitan a los productores que trabajan con las empresas que le compran. Entonces, acabaron haciendo eso porque obviamente es un tema de políticas, de organización, ¿no? Que con la suficiente tracción, es decir, siendo suficientemente grandes, en cualquier mesa tienes poder de negociación, pero cuando empiezas por hacer no mucho. Entonces mi recomendación es, cuanto más grande es, más, por así decirlo, más complejidades para cerrar los contratos tienen, o para pagar inclusive a veces. Entonces, sí, por lo menos en nuestra experiencia, de repente estaría un mejor acuerdo, pero cuando conversamos con todos y supermercados peruanos, esas eran las condiciones, porque al final, pues, o sea, es imposible que tú puedas ir al productor a decirle, oye, mira, vas a ganar más, pero te voy a pagar en 45 días. Es muy difícil, porque el productor tiene necesidad de liquidez constante. Entonces, el productor, solo que sea grande, te va a decir, ay, que no se preocupe, yo tengo espalda financiera. Pero solo productores de arriba de 10 o 15 hectáreas nos han respondido eso. Productores de 3 o 1, media hectárea, imposible. ¿No? Entonces, tengan eso en consideración para elegir a sus compradores. Claro, efectivamente, yo te cuento, trabajé en Totus, encargado de la parte norte, y teníamos ese problema, ¿no? Cuando queríamos insertar productores locales de buena calidad, pero era el apalancamiento. Sebastián tenía una pregunta. Sí, ¿qué tal? Hola, Robinson. Quería hacer una pregunta súper rápida a partir de lo que estabas comentando y algo que se me ocurrió a partir de lo mismo. Nos decías que en algún momento teníamos que escoger a quién subsidiar como parte de la estrategia. Y por otro lado, que nos apoyemos en el acopiador, en esta persona que es el que conglomera a todos los demás, digamos, productores. ¿Qué pasaría si, o bueno, cómo ves la idea de que me estoy inspirando de alguna manera como en Rapiturbo? No sé si has escuchado de Rapiturbo, pero ¿qué pasaría si nosotros asumiéramos ese rol de acopiador? O sea, como para, digamos, validar la idea de alguna manera, pero al mismo tiempo ser de alguna forma más rápido. ¿Por qué te digo que me inspiro en Rapiturbo? O sea, nosotros sabemos que Rappi es una app en el cual tú haces pedidos de mercado y te llegan a la hora en función del establecimiento, ¿cierto? Puedes comprar frutas, verduras, comida, etc. ¿Qué hace Rapiturbo? Rapiturbo lo que ha hecho es poner mini almacenes en distintos distritos y, digamos, a través de la información que ellos tienen en su app, como que comprar los productos que generalmente tienen más demanda, ponerlos en ese mini almacén, y si tú quieres hacer una compra de, no sé, papas, camotes y cebollas, si quieres que te lleguen en 10 minutos, a través de esos mini almacenes ellos se encargan de que llegue más rápido, ¿no? Considerando esto la necesidad de que el usuario quiere tener sus cosas más rápido en su pedido. Entonces, digamos, como para acelerar o agilizar este proceso, dado que el productor o agricultor no tiene esta facilidad todavía de utilizar herramientas digitales o lo que fuese, y dado que ya estaríamos incurriendo en el costo de poner una persona ahí para que esté chequeando y digamos, educándolos, ¿cómo verías más bien el hecho de que yo lleve la logística, o sea, yo me encargue de la logística al fin y al cabo, ¿no? A nivel de cosas quizás podría ser, no sé si me estoy lanzando ideas ahorita, ¿no? Pero se me podría ocurrir que quizás no podría dar, no lo sé, pero siento que agilizaría mucho la cadena de valor, ¿no? No sé cómo ves eso.
Mira, en la agricultura familiar, hasta ahora lo que voy leyendo y siguiendo, no hay ninguna startup que no se meta o sea, que no tenga un componente operativo fuerte para crecer o escalar. O sea, está pues, hay una que es muy parecida a nosotros, bueno, a nosotros a ellos, que ellos salieron primero, se llama Hara Token, que ellos crearon básicamente un tema de una cama de información donde tienen gente local, o sea, donde el agricultor levanta información sobre su campo y tienen aparte validadores locales que se encargan de validar la información que el agricultor registra sobre sí mismo, y con eso finalmente lo que hacen ellos es vender la información a los bancos y a gobierno, me parece también India. Entonces, pero o sea, ellos al final tienen un nuevo local que enseña al agricultor cómo levantar información y además es un validador de la información. Otro ejemplo, WeFarm era una de las primeras startups que venía con un mindset muy americano, y ellos son, su descripción es, son la red social offline de agricultores, ¿no? Donde tú por mensaje de texto tú publicas una pregunta y otro agricultor te la responde, ¿no? Y empezaron a crecer mucho en base instalada, muchos gigantes, son la startup con mayor tasa de crecimiento que he visto en el espacio rural. En 4 años tenían más de 2 millones de agricultores, brutal. Pero su problema es que para la monetización tenían muchos problemas y empezaron a monetizar por el tema de venta de insumos y tuvieron que meter una capa física, logística de entrega de insumos. Entonces, ellos nacieron con una capa logística desde el día 1. Entonces, casi todos los que veo que crecen en este segmento, al final necesitan una capa, necesitan comprarse parte de la capa física, sea por mejorar tus índices de retención, o sea, ¿no? Y de adquisición obviamente también, pero la retención creo que es más crítica en este aspecto. Entonces, sea por eso, o sea parte de tu propuesta de valor o estructura de negocio, el tener la logística, o sea, algo logístico o operativo van a tener que comprarse de alguna manera por la evidencia. Nosotros también intentamos hacer lo mismo, sí, y al final, porque yo también he tenido que caer en esa conclusión de que, oye, es muy complejo, muy complicado, necesitas generar un local, hasta por recordación de marca, y por confiar también. Oye, que sí, oye, si me han llamado, que me van a comprar, ¿me comprarán? Si vendemos todos nosotros con compradores, ya, el agricultor mismo dice, pero ¿vendrá para la campaña? Porque así dicen y luego no viene. O sea, el agricultor mismo tiene desconfianza, miedo. O sea, tú te imaginas que el agricultor cosecha y todo y se quede varado con su producción. O sea, es un temor para ellos. Literalmente tengo productores que cuando, o sea, hay un comprador en nuestra plataforma que les compra palta, y ellos tienen como que varias formas de liquidar la palta, ¿no? Entonces una de ellas es que el agricultor les envía su fruta pasa por sus cintas, unas máquinas que le van haciendo el tema de calidad, y al final le dan una liquidación de cuánto porcentaje fue de cada calidad. Y el agricultor literalmente cuando va a entregar su fruta se persina y dice, ojalá no nos engañen con la calidad. Claro, porque está del otro lado, él no está mirando si efectivamente la calidad es la que tú le estás diciendo. Entonces hay mucho tema de que el agricultor desconfía, o que le cabece ese precio, o que al final no le acabes comprando. Entonces también tiene un tema de cultura, ¿no? De que, o sea, ve a alguien, ve un puestito con un logo tuyo, o sea, siquiera hay alguien, ¿no? O sea, a quién reclamarle. Entonces, hay un tema de ese tipo con el productor, ¿no? O sea, y me encanta. Yo no quería decirlo, yo les digo al final, yo creo que al final va a evolucionar algo logístico, porque hay que crear carreteras donde no las hay a veces, ¿no? O crear un ecosistema entre todos, donde quien construye una carretera le sirve a otro, porque al final o sea, todos al final lo que queremos es recorrer del productor hacia la economía en general. Entonces, y es por eso que parte de nuestra visión es esa, crear carreteras en conjunto. Pero sí, o sea, al final hemos caído en esta conclusión que tú estás diciendo. Me parece espectacular lo que mencionas. Insisto, Díjat hace eso y tiene un modelo bien estructurado. Y el 60%, ellos empezaron con insumos, pero ahorita el 60% de sus ingresos es por venta de productos. O sea, básicamente lograron crear lo que tú mencionas. Entonces yo sí creo que puede ir hacia allá, pero con todo. Empiecen en chiquito, controlado, ¿no? Y a partir de ahí no descarten que pueden llegar a la conclusión que tienen que meterse en algo logístico. ¿Y qué hizo Díjat? Ellos sabían que había estos locales, estos acopiadores, y lo que hicieron es
meterlos en su modelo y ellos tienen franquicia. Esta última milla del hombre, de ellos le llaman entrepreneur, agripreneur o algo así, le ponen, o digital entrepreneur, una cosa así, que es un emprendedor DIHAT, ya. Ellos, o sea, estas personas pagan a DIHAT para poder ser representante de DIHAT en la zona. Ellos llegaron a cambiar tanto el modelo que la copiadora ahora le enseñaron que podía ganar más con DIHAT y tenía, además, y esto les iba a dar créditos, capacitación, también les iba a dar pues un tema de representación local. Entonces ellos dijeron que el copiador local existe, hay que formalizarlo de alguna manera y meterlo en el modelo y encima hicieron que les paguen un tema de franquicia. O sea, ya estas patas entendieron muy bien el tejido social del espacio rural. Entonces, ¿por qué? Porque si es que no partes tu modelo de negocio sabiendo que estos señores existen, estos señores van a ser tus detractores. Estos patas van a decir, no les vende, compadre, no te van a estafar. Si acá nos paga ahorita hoy día, véndele acá. Así van a decir, créeme. ¿No? Entonces al final, si es que no los tienes como un actor en tu ecosistema, no vas a saber mitigar los riesgos que pueden ocurrir, ¿no? Identifica, cuando vayas a ver una charla, tú vas a ver, ¿no? O va a ser el que se te va a acercar y te va a decir, ¿y qué cuánto quieres? No le puedo conseguir. O sea, naturalmente va a salir este señor, ¿no? Pero es importante que sepas que existe, ¿no? Mencionaste de que también ustedes hacían la intermediación de productos, ¿no? Del campo, el caso de la palta, ¿no? Tengo dos... hemos empezado conectándolos, pero trabajamos con actores que tienen logística ahorita, ¿no? O sea, somos la intermediación digital, informática, y ellos tienen su logística, ¿no? Entonces, hoy no hemos participado en la logística, pero nos hemos dado cuenta que si queremos crecer tenemos que meternos un poco, así que lo estamos explorando. Y otra cosa más, en tu experiencia, ¿qué oportunidades más allá de conectar sus productos? Por ejemplo, hablaste hace un momento del hecho de fertilizantes, creo, mencionaste, sí, ¿no? insumos en general, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Bueno, estoy informándome de Agros que tienen el tema de préstamos, ¿no? De créditos. ¿Lo están manejando por una entidad bancaria, una caja, un fintech? Trabajamos con fintech porque son más ágiles, ¿no? Un piloto con una fintech nos tomó un mes y medio y con una caja nos tomó un año y al final se desanimaron por la pandemia. Entonces, pues son mucho más ágiles, toman más riesgos, ¿no? O sea, entre startup como que sabemos que esto puede salir mal y nadie se va a poner a llorar, pero vale la pena hacer el intento. Entonces es mucho más fácil conversar con una startup que asumir los riesgos, ¿no? En cuanto a oportunidades ahí, seguros, insumos. O sea, ve a la persona rural como un individuo que no le llega ningún servicio. O sea, no solo lo veas como es un emprendedor, sí, pero nosotros, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un piloto con una startup que da asistencia como consultas médicas remotas a los productores. ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga afinidad con nosotros. Y el tema de salud es súper crítico porque ellos, pues, la posta más cercana a veces está muy lejos. Sí, hay una carente facilidad de acceso, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? A nivel de oportunidad, insumos fertilizantes, súper crítico. La ventaja es que los insumos es algo que te va a comprar el productor todo el año. O sea, no es una venta de un momento. O sea, el productor en distintas etapas del desarrollo de la planta necesita distintos tipos de insumos. Entonces es un producto que siempre te lo va a comprar. Es una gran oportunidad porque tiene mucha rotación. La vinculación comercial es gigante, ¿no? Y hay algo más divertido en esto. Conforme ustedes vayan creciendo se van a dar cuenta que el productor, él mismo, tiene distintos productos que tienen distintos flujos de caja. Tiene su producto para el día a día y su producto como que más representativo, que es el que le da la caja más fuerte. Entonces, en general yo creo que mucha una oportunidad de identificar eso, ¿no? Porque el productor finalmente te dice, sí tengo media hectárea de papa, pero tiene un cuartito de hectárea donde tiene hortalizas, tiene muchas otras cosas que le producen día a día realmente. Entonces, o semana a semana. Entonces, ese otro mercadito pequeño ya es un supermercado. O sea, es una gran oportunidad porque no se contabiliza, pero en total es un montón. O sea, tranquilamente puedes hacer tus compras del mercado de la semana con su cuartito de parcela que él no contabiliza, ¿no? Ahí hay una super oportunidad también, ¿no?
seguros de producción, o sea, tiene que hablar de que los productos financieros aquí pues no llega ninguno, o sea, el prestamista el local informal le presta entre el 8 al 10% mensual, o sea, las instituciones financieras son gigantes acá, o sea, haciéndolo mal, o sea, va a ser mejor que lo que tiene ahora, o sea, eso olvídate. Seguros agrícolas o seguros comerciales no existe ninguno para ellos. Esos son como los que se me vienen, insumos como te mencioné, se me vienen ahora Claro. como a la cabeza, ¿no? Ok. Y en cuanto al equipo humano que se ha logrado conformar, un poquito en cuanto a tu experiencia, hablaste de la gente de campo y bueno, obviamente tiene que haber gente pues administrativa, ¿no? ¿Cómo han logrado hacer ese equilibrio? Mira, yo soy el de tecnología en mi empresa y mi socio es el de campo. Así que yo soy el nerd, él es el vendedor. Así no hay diferencia. Entonces, tenemos un equipo tecnológico bastante fuerte realmente, ¿no? Empecé yo y uno más. Ahora nuestro equipo de desarrollo somos 8 personas, casi 10, más de la mitad, somos 10, más de la mitad del equipo es full desarrollo. Ahora algo importante, empezamos nosotros haciendo la atención al cliente y ahora tenemos una persona de atención al cliente, o sea, donde el producto para nosotros es nuestro cliente, tal cual lo es el otro lado. El otro lado es más fácil, nos manda un correo. El agricultor es una central telefónica que nos llame y cualquier cosa nos llama. Ya, o por último que tal de tu número, ¿no? O sea, al final el agricultor siempre tiene un lugar donde llamar, ¿no? Entonces eso es importante. Ahorita tenemos un balance de casi 50-60% equipo de desarrollo de tecnología. Tenemos a nivel administrativo, pues tenemos un administrador y un asistente contable. De ahí casi 30% ahorita ya es atención al cliente y hemos empezado a tener un regional manager, lo tenemos, ¿no? Que es alguien que dirige las operaciones en campo de una región, ¿no? Y tenemos un directorio de operaciones, o sea, alguien que se encarga estrictamente de estar coordinando los despliegues en campo. Tratamos de ir a visitar cada cierto tiempo para que nos recuerde, porque, o sea, el productor parece mentira, pero por ejemplo, los productores con sus compradores tienen más relaciones porque quieren, o sea, porque los visitan. A veces yo tengo, por ejemplo, los compradores nos dicen, oye, tenemos gente en campo que les da asistencia técnica, y a veces nos llaman y dicen, y no hay plagas, no hay problemas, quieren conversar. Entonces esa relación, o sea, de que sepa su nombre, y eso es súper importante. Entonces creo que alguien de atención al cliente, alguien que esté siempre llamándolos es súper crítico, porque al final ellos hacen relaciones con una marca o una empresa, sí, pero más profunda es la relación con la persona dentro de la empresa. He visto empresas que compran fruta a productores que cuando cambian el agente de campo se van con la nueva empresa donde el personal de campo se va. Sí. Hay muy poca la gente. fidelidad a la institución, sino más a la persona, pues, ¿no? Eso se da en la parte de microfinanzas, en la parte rural también, ¿no? Claro. Ya. Bueno, nos estás abriendo muchísimo la nebulosa que tenemos en el panorama, ¿no? Porque, bueno, Creo que los confundí mal de lo que estaba. no, al contrario. Algo que sí. Ay, perdón. No, Marley, dale. Yo tenía una pequeña cosita y en línea lo que comentaste antes de la pregunta de Víctor Hugo. Y era este tema del trabajo conjunto. Justamente nosotros cuando hicimos un levantamiento de información con los productores nos decían que su principal valor era el acceso a mercados. Sin embargo, también estaba el tema de conocimientos, acompañamiento, financiamiento. Si bien es cierto, nosotros hemos estado priorizando este primero, pero tú escuchaba que comentabas un poco de tu experiencia de Agros, cómo están entrando también a resolver estas otras necesidades. Entonces, ahí quería saber, no sé, algunos tips que nos puedas dar, cómo más en un siguiente paso, claro, con el mercado se pueda mirar a eso y sea el mercado articulando directamente eso, o mejor dicho, haciendo directamente eso o articulando con otros sectores que lo vienen haciendo. Entonces siempre está en mi cabeza este tema de articular, de conectar, entonces por ahí va mi pregunta. Y la otra era algunas recomendaciones que me vas a dar para que más adelante mi mercado pueda escalar. Ahorita la plataforma en realidad mi mercado ya existe, es un emprendimiento liderado por Víctor Hugo
que estamos ahorita insertando dentro de esta parte de conectar con los productores rurales y está dentro, bueno, su foco es Trujillo, pero sí, mi pregunta iba, ¿cómo hacer para que más adelante esto migre? O mejor dicho, se expanda y pueda crecer y quizás llegar a otras regiones o salir. Entonces esas eran mis dos consultas. Mira, esto lo damos naturalmente. El productor, cuando tú llegas y tienes un tipo de relación con él, él te va a pedir. Quedamos así. O sea, como no muchas personas llegan al productor, cuando tú le solucionas un problema, por así decirlo, o tú representas la solución a uno de esos problemas, él va a buscar que sea la solución de otros problemas. Te va a pasar naturalmente. ¿No? Y la compra está muy vinculada al crédito. O sea, eso es natural casi. ¿No? Ejemplo, o sea, es natural porque hoy ocurre así. El poder del intermediario se llama liquidez. El poder de negociación del intermediario es liquidez. Porque el intermediario le dice, oye, eso que ahorita no tienes, mira, te doy un adelantito, te adelanto 500 soles ahorita. Me vende la fruta de aquí, o la producción de aquí al otro mes. Métete, pero cámbiate Su poder tu de nombre en negociación es Zoom, liquidez. ponle Cambia la el marca. mercado raya. Porque claro, esa liquidez es el crédito más caro del mundo. Porque al final cuando llega la hora de vender, le da un precio hasta las patas y vende muy mal. Entonces, al final sí le dio un problema, o sea, le solucionó un problema a corto plazo que fue la liquidez, pero a largo lo penalizó con un precio bajo. Listo. Entonces, ¿Entra? ese problema se soluciona con dos actores, el actor comercial y el actor financiero. Oye, yo te compro, mira, tengo un acuerdo de compra, oye, con este acuerdo de compra puedo ir al financiero y puedo tener un crédito. Es el triángulo perfecto, es lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Con productores de palta. Bueno, es parecida a Patás ese. Se llama ese Montavelica Patay, se llama, no cambia la idea, ¿no? Ellos tienen palta, son una comunidad, ¿no? O sea, ni siquiera son una comunidad que es un valle que está creciendo mucho en palta y está el comprador, ¿no? Y obviamente la palta requiere mucho insumo, o sea, mucho gasto de inversión, es un producto caro, ¿no? Entonces, y al final ellos necesitan insumos. Entonces, si el comprador no le facilita un crédito, él se va al de insumos a que le dé crédito. Y el de insumos lo vuelve a penalizar. El de insumos le dice, ya te lo doy más caro, pero pagas en 3 cuotas. Entonces, o sea, si es que no articulas, tú trasladas el dolor a alguien que se va a aprovechar del dolor. Eso pasa siempre. Entonces yo creo que, o sea, está pasando ahora, o sea, y lo hemos vivido, ¿no? Hay una fintech ahorita que a todos los productores que tienen un acuerdo de compra les está financiando capital de trabajo con una tasa de interés módica. ¿Por qué? Porque de alguna manera el garante es el comprador. Porque el garante es el comprador es la prueba de que va a tener efectivo. Entonces ustedes, o sea, la información y las puertas que le abren siendo un comprador formal son un montón, no tienen idea. O sea, estamos también trabajando con unas empresas de insumos para que le den insumos a crédito al productor si es que ya tiene un acuerdo de compra, porque es lo mismo finalmente, ¿no? Es como que tenga un contrato con el gobierno que sé que me va a pagar sí o sí, y mientras tanto pues no sé, negocio con mis proveedores a crédito a 30 días, 60 días, porque mira, aquí tengo mi factura que me van a pagar. Entonces, yo creo que financiamiento en general es una necesidad muy fuerte y dependiendo del cultivo, o sea, los insumos no solamente es una oportunidad de venta. El productor ni aplica los productos que tiene que aplicar, los aplica caro y los que necesitan no llegan a veces porque están muy lejos. Entonces, o sea, son varias cosas. No te preocupes, Sebastián, al contrario. Gracias, sé que nos extendimos. Por desgracia, yo hablo mucho, así que no lo recuerdo. No, está perfecto, más bien agradecerte por su tiempo y chévere, estamos en contacto. Dale, no te preocupes. ¿No? Así que nada, chicos, lo de financiamiento le va a salir natural, se lo digo fijo, le va a salir natural. Nosotros empezamos dando la información al agricultor, le dábamos información de clima y precios de mercado para entender sus necesidades, conocerlos y luego de eso empezamos a darle ya otros servicios, articulando con otros sectores, ¿no? Entonces, piensen que para mantener la relación con el productor, o sea, tienen que pensar en detalles, ¿no? Hasta llamarlo por su cumpleaños, o sea, no sé, o sea, tiene que ser un vínculo así, ¿no? El productor valora eso, Sí, ¿no? claro. Así que nada, esos son como que los tips que les puedo dar por ahí y ustedes, si ustedes articulan Ya con ellos. sí, del pilar comercial se les abren muchas cosas, créanme. Lihat empezó con insumos, se dio cuenta que la rentabilidad estaba en la comercialización y ahorita está abriendo créditos.
porque es natural, pues, ¿no? Entonces es como el recorrido natural que les va a ocurrir. Bueno, no queda más que agradecerte, Robinson, por el tiempo. Agradecemos también la presencia de Arturo, que está acompañándonos, la gente rurana, que es nuestro aliado para esto. Has dicho cosas bien interesantes, ¿no? Y realmente creo que esto puede ser el inicio de una relación, ¿no? Mucho más estrecha para ver cómo sumamos esfuerzos, ¿no? Porque revisando tu página también hay cosas que podemos complementarnos sin ningún problema. Sí, totalmente. Miren, creo que el espacio rural tiene tantas necesidades que es sumamente tonto pensar que una sola persona lo puede solucionar. Sí. Es un problema muy grande para uno solo. Completamente. Definitivamente. Y ahí estamos. Y nuestro rol va a ser ese, ahí Víctor Hugo, nuestro rol como Centro de Innovación Social en una zona andina, es justamente la de atraccionar esta colaboración, ¿no? De traer aliados importantes a que ayuden a este nivel de vinculación, relación y finalmente cerrar estas brechas sociales, económicas y ambientales que ahí tenemos identificadas, ¿no? Entonces, tengo igual las puertas abiertas para los. Esperamos encontrarnos, Robinson, a tu regreso. Sí, no se recuerden por ahí. Le llevaré un poco de chifres piranos para compartir entre ustedes. De todas maneras. Y por favor. Bueno. Cuídense, qué gusto verlos. Gracias, Robinson. Estamos en Muchas contacto. gracias también, Marley, por el contacto. Estamos comunicando. Hasta luego. Cuídense. Nos quedamos un ratito, chicos. Chao, Víctor Sí, Hugo. no, espera, toque nomás. Ok. Bueno, voy a poner pausa ya a la grabación. Son casi una hora que he grabado.